Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Hoy termina el 2017. El cambio de año siempre es una buena oportunidad para hacer un balance de lo ocurrido. Es también una ocasión para diseñar los propósitos para lo venidero. El año que concluye ha estado cargado de una serie de acontecimientos que han tenido una repercusión trascendental. Los hechos más importantes han sido, sin duda, las elecciones, la inauguración de un gobierno y la caída de un vicepresidente por casos de corrupción. El cambio de régimen ha marcado una serie de sucesos que en las circunstancias de la década correísta habrían sido impensables o imposibles de que ocurran. La libertad de expresión e información es uno de esos prodigios que se ha concretado en estos últimos meses. Los periodistas y los medios han recuperado los espacios de libertad que fueron conculcados en los años del correato. Ahora hay una ley de comunicación que sigue siendo un dogal y continúa en plenitud. Hay una superintendencia de información que se ha constituido en un tribunal de persecución y acoso. Continúa desde la superintendencia esas acechanzas. La presente emisión de Hora 25 se propone analizar entonces temas relacionados con la comunicación, con la libertad de expresión y claro, también tendremos una oportunidad para analizar lo que ha ocurrido en el 2017 y lo que sucede en el ámbito de la política nacional. Gracias a la audiencia que está con nosotros, bienvenidos y aquí presento a nuestros invitados. Está aquí en el estudio de Teleamazonas Francisco Rocha. Francisco Rocha es el director ejecutivo de la Asociación de Editores de Periódicos AEDEP. Agradezco la participación de José Hernández. José Hernández es periodista y es uno de los articulistas de la página digital Cuatro Pelagatos. Agradezco la participación de Cristian Zurita, también periodista y autor del libro El Gran Hermano. Está con nosotros también Miguel Molina, periodista y abogado. Gracias a los señores que están aquí, gracias a los televidentes y empezamos. Francisco, buenas noches. ¿Han mejorado las cosas? ¿Algo ha pasado con el nuevo gobierno en el ámbito del periodismo, de la libertad de expresión? Adelante, le escuchamos. Gracias, Andrés. Buenas noches a todos los compañeros. Si uno se pone entusiasta, diría que cambió. ¿Y estamos entusiastas? Pero no mucho. Ah, bueno. No mucho porque la estructura jurídica, no hay que olvidar que los que ganaron las elecciones son los mismos. Y este momento son ejecutivo, legislativo, oposición e iniciativa popular. Son lo mismo. Yeah. Bien, que hay un estilo distinto, que el presidente está cumpliendo con su palabra de que la libertad de expresión es consustancial a la democracia, es verdad. Pero vemos que la estructura sigue funcionando, ¿no es cierto? La ley de comunicación está intacta, pero hay una gran cosa que yo creo y debo resaltar, que el trabajo de los periodistas en estos 10 años que culminan con este 2017 ha sido quizá el más relevante del rescate, no solo a la libertad de expresión, sino a la democracia. Que la tarea cumplida por la tarea cumplida por los 10 años. Pero además de esta tarea ha sido una cosa que en medio de todas las dificultades, de todos los calificativos puestos por el Ejecutivo de estos 10 años, han tenido una respuesta que es un vicepresidente preso, no porque ellos quieran, no porque no lo han podido defender, han puesto por todas partes unas piedras para que esto no pase, pero ha sido un gran trabajo de la comunicación, desde afuera y desde adentro, pero sobre todo desde adentro. Y permítanme recalcar esto, porque creo que estos 10 años demuestran que la labor de la prensa nacional, de los periodistas en general, de los medios de comunicación, incluidos como empresa, han demostrado que es posible resistir a los mayores embates. Okay. La democracia, por lo tanto, ha tenido en la prensa y en los medios un gran instrumento de defensa. Gracias, Francisco. Miguel, la estructura todavía se mantiene, ha dicho nuestro colega. Pero hay algunas opciones de que esa estructura tenga resquicios, tenga ventanas, tenga espacios que pueden ir cambiando.
Para mí, Andrés, creo que este año, 2017, a partir del 24 de mayo, ha sido un año de catarsis para entender lo que fueron los 10 años anteriores. Ajá. Yo creo que en este periodo, con unos pequeños, yo diría que mínimos cambios, hemos podido darnos cuenta a lo que nos acostumbraron con una institucionalidad represora de la libertad de expresión y con un modelo de poder que no veían los periodistas a las personas que hacían un trabajo decente, sino que los criminalizaron y se llegó al absurdo de crear este lugar común de la prensa corrupta que lo difundieron también los militantes y los seguidores del gobierno durante una década. Eso se quedó grabado en la conciencia colectiva. Entonces yo creo que estos meses, a partir del 24 de mayo, si bien no ha habido un cambio que haya garantizado el ejercicio de la libertad de expresión y la práctica del periodismo, nos han permitido una catarsis para tratar de entender a qué nos acostumbraron. De lo que ocurrió en esta década. De lo que ocurrió en esta de década. Correa. Y hay algo que me parece interesante, y es que quizá hay un problema de concepto en el cambio de estilo que ha ofrecido el presidente Lenín Moreno. Yo alguna vez le oí en una de las coberturas que hago para Diario La Hora, que él considera que la ley de comunicación no es el problema, sino su aplicación. Eso para mí es un problema de fondo, porque el hecho de que haya una ley que permitió a alguien como el expresidente perseguir a medios y que el nuevo presidente dice, sí, pero yo no utilizo esos mecanismos sancionadores, quiere decir que si gana uno peor que los dos, va a poder utilizar la ley. El problema es la ley y la institucionalidad represiva que crearon. Ahora, José, en el transcurso de estos años de Correa, en que se implementó la ley en la que hubo esta persecución a los periodistas, la calidad del periodismo mejoró, las condiciones de difusión de nuestros trabajos mejoraron. No. No. Hubo un estancamiento, yo diría que hubo un retroceso. Yo diría que el periodismo ecuatoriano estuvo en serios peligros, serios riesgos de morir. Porque básicamente lo que se vio fue empresas absolutamente que tenían que sobrevivir, dedicadas a eso, dedicadas a defenderse, empresas que pararon de hacer inversiones, empresas que pusieron a abogados en sus redacciones para, en vez de los editores y los directores de los medios, para que los periodistas pudieran de alguna manera decir las cosas sin correr el riesgo de que el impresentable de Ochoa pudiera reprimirlos. Entonces, la calidad periodística bajó. Yo creo que el periodismo no se hizo en las condiciones debidas, no hubo inversiones, por ende todas estas empresas se atrasaron, estamos atrasados no solamente en la manera de hacer periodismo, que hay que actualizar por la nueva sociedad que tenemos, la confluencia de las redes sociales, el diálogo que tenemos que tener con nuevas audiencias, con nuevos ciudadanos, armados ellos con su teléfono, sí, claro, y que perciben el mundo y que participan en él de otra manera. Muy bien. Cristian, se frivolizó tal vez la tarea nuestra durante estos 10 años. Uno puede pararse frente a una estantería en uno de los supermercados, en una de las librerías, en fin, y ve una gama de revistas que están con temas de farándula, de espectáculos, de lo social, en fin, muy bien presentadas, muy bien publicitadas, muy bien cargadas de material. Pero el trabajo nuestro, el trabajo del periodismo más de fondo, sí se deterioró, sin duda. El gobierno de la Revolución Ciudadana tuvo un gasto aproximado de entre 10 y 15 millones mensuales en constituir su publicidad, su propaganda. Y dentro de ello estaba la denostación y la degradación del periodismo, ¿sí? Y además de las normas jurídicas implementadas y la propia labor política de perseguir a los periodistas, ¿sí? Pero por el otro lado tienes la otra gama de contenidos que nunca fueron de alguna manera tocados. ¿Cuáles, por ejemplo? Los que a tú te refieres. Existe también en el mundo de los medios un espacio de frivolización, en el cual nunca se consideró un posible eje de trabajo para mejorar condiciones, tanto en contenidos como laborales. Pero esto era natural hasta cierto punto. Si había un hostigamiento del gobierno, las empresas, los mismos periodistas, se replegaban un poco, iban a estos espacios de farándula, de espectáculo, el deporte, por ejemplo, que no hace muchas olas, y en tal virtud podrías
podía sobrevivir, para entender un poco el concepto de José. Era natural, me parece. Lo que tiene que existir ahora es un rescate de las normas y de las prácticas periodísticas Sí. en las cuales los grandes medios y los nuevos medios de alguna manera han tratado de asentarse, pero no es un tema fácil. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que señala José, en el sentido de que el periodismo ha perdido mucho de sus prácticas. Es ahora muy común ver periodistas jóvenes que se autocensuran. O sea, ¿qué tiempo nos va a costar que estos jóvenes profesionales recuperen las prácticas correctas de lo que significa este trabajo, que sobre todo está basado en normas éticas? Por favor, José. Bueno, yo diría también, Andrés, que en ese tema no está solamente, digamos, está la autocensura que dice Cristian, están las prácticas periodísticas, está la posibilidad de que haya nuevos empresarios. Yo creo que esto es fundamental. ¿Dónde están los nuevos empresarios de los medios de comunicación? De los medios de comunicación. ¿Dónde están? Y eso es muy grave. ¿Y dónde están, ¿qué los nuevos periodistas? José, qué emprendimientos pueden haber desde los medios con los empresarios si saben que hay una ley, por ejemplo? Justo. Entonces estamos hablando de los costos del correísmo. Y los costos o las consecuencias por del supuesto. Esas son las consecuencias que ha conllevado el correísmo. Por eso, efectivamente, Correa y Ochoa, entre otros, porque ahí hubo semiólogos, hubo intelectuales, etcétera, etcétera, que ayudaron a disciplinar, ayudaron a que el relato del poder fuera el único existente en el espacio público. Evidentemente que ellos, por eso decía que casi logran a fulminar el periodismo. Entonces, ahora evidentemente que es necesario retomar todo eso, pero estamos partiendo de lejos. Yo creo que la sociedad sí tiene que tener en cuenta, Andrés, que el costo de lo que ha sido los 10 años de censura, de persecución del correísmo, conllevan no un costo para los periodistas, que finalmente de alguna manera sobrevivimos haciendo sitios alternativos, etcétera, etcétera, viviendo mal, pero lo hicimos. Pero el costo es que si no hubiera habido prensa, la coima de Alexei Mosquera hubiera sido solamente un acto entre privados. Claro. Eso hubiera sido. El hecho que hubiese la prensa significa que el señor Glass hoy esté no solamente acusado por la Fiscalía, sino que haya la investigación periodística que permite saber qué pasó, por ejemplo, con Telconet, qué pasó con Tomislav Topic. Eso es trabajo de la prensa. De lo contrario, tendríamos, Andrés, una prensa absolutamente moribunda y unos corruptos dándonos lecciones de ética todos los días. Y es probable, Pancho, que hayamos cometido errores, que se hayan hecho excesos, que eventualmente muchos colegas se convirtieron en actores, en protagonistas de acciones políticas, en fin, y que eso permitió o eso facilitó este acoso de Correa durante los 10 años. Sí. ¿Sí? Habrá que aceptar. No solo que aceptar, yo creo que la prensa asimiló el tema, pero además cuando un periodista se convierte en actor político está dejando de ser periodista. Y creo que los periodistas en general, con gran esfuerzo, pero acompañados con los medios de comunicación, como decía José, una empresa a la que hay que tomar en cuenta que le han prohibido que tenga otro tipo de negocios o socios que puedan tener otro tipo. Entonces la han ido asfixiando y eso hay que recuperar, hay que tenerle una empresa que pueda financiarse, que pueda buscar recursos para la investigación, que pueda tener, yo diría, socios que nos permitan trabajar, pero que se cometieron errores. Yo supongo que sí, pues es una actividad humana, ¿no? Pero que haya sido una constante. Esos fueron más bien excepciones. Exacto. Pero además yo diría una cosa más, Andrés. Yo creo que esas excepciones que sí estuvieron presentes fueron señaladas por la ciudadanía y fueron castigadas por esa ciudadanía con la audiencia, con todo lo que se puede hacer en libertad. Pero sería injusto decir que el señor Correa llegó a poner un alto a una prensa que era atrabiliaria y de corrupto. Eso no es verdad. Quisieron generar un estado de propaganda que de hecho lo construyeron para decir y sostener eso. Yo lo que digo es, si miramos más allá de estos 10 años, no fundaron este país. En este país hay periodistas, hay políticos
hay administradores, empresarios de los que el Ecuador debe sentirse orgulloso y tenemos razones para hacerlo. La estructura de la que hablamos en la primera ronda, Miguel, me resulta interesante para conocer cuál es la apreciación que tú tienes sobre la ley de comunicación. ¿Hay que enfrentar eso? ¿Hay que hacer algo con la ley o qué crees tú? Por supuesto, el presidente ofreció el tal cambio de estilo, sin embargo, durante este año 2017, la gran parte de los medios más importantes del país fueron sancionados por Supercom por no publicar un pasquín que se inventó una periodista argentina y que publicó en Página 12 y que acusaba de algunos delitos a un candidato presidencial del Ecuador. Medios ecuatorianos serios que no podían publicar algo no contrastado ni verificado fueron sancionados por Carlos Ochoa en un acto, digamos, de desprecio a las leyes y a la filosofía del derecho. Entonces yo creo que el problema es grave. Hay una institucionalidad creada para perseguir y reprimir a los periodistas, para que los periodistas sean serviles y leales a un modelo de poder y que eso no puede seguir manteniéndose como está. Pero ciertas cosas que están en la ley uno podría pensar que son adecuadas, eso de contrastar, por ejemplo, hay algunos elementos que uno pensaría que sí. Por supuesto, pero el espíritu de la ley fue desde el principio para controlar la comunicación. Sí. No, todo lo que pusieron de los beneficios a los artistas uno y todo por lo uno, demás estas cosas fueron cuestiones oportunistas para convencer a la gente de que la ley era buena, pero el espíritu que estuvo detrás de la ley desde el principio es absolutamente represor. Y yo quiero hacer un comentario sobre esto que estaban los colegas del panel hablando, de qué hacer luego de estos 10 años nefastos. Y yo creo que hay que volver al periodismo realmente investigativo, porque la prensa pública y los medios públicos o más bien gubernamentales durante estos años crearon la idea del periodismo militante, que creo que nos hizo mucho daño, porque ellos informaban en consecución o en coherencia con los intereses del poder, no en respuesta a los ideales de la democracia y de los derechos humanos, que creo que son los únicos compromisos que puede tener un periodista más allá de la verdad. Los periodistas no pueden servir un partido político ni un gobierno, jamás. Están siempre en la vereda de enfrente. Me parece interesante lo que acaba de poner en la mesa, Cristian, nuestro colega Miguel, en el sentido de los medios públicos. ¿Tienes una consideración, alguna referencia que nos pueda hacer sobre lo que ocurrió justamente en la década de Correa? Esto es la creación, el fortalecimiento de una red de medios que eran de manejo del gobierno. Porque el periodismo en sí debe ser independiente. O intentar, por lo menos. Al menos. Pero es la búsqueda y la lucha por la libertad de prensa que todos los periodistas tenemos día a día. Pero obviamente hubo un cambio de condiciones en el periodo de la Revolución Ciudadana, en el momento en que logra instaurarse como un bloque mediático poderoso. O sea, eso efectivamente no tiene parangón en la historia del Ecuador, y tampoco los medios, tanto los públicos, sí, como los privados, tenían capacidad de reaccionar o comprender la magnitud de los hechos en esos momentos. O sea, lo estamos ahora comprendiendo en retrospectiva, todo lo que hemos vivido, pero medios que tenían una capacidad de colocar una información, cualquiera que sea, hasta incluso el más odiador de los trinos que pudo haber tenido el expresidente de la República, podían ser emitidos inmediatamente y conocidos en todo el país. O sea, yo tengo conocimiento que una noticia, para que llegue a ser noticia a nivel nacional y todos los puedan conocer, transcurre al menos en un periodo de 8 días, para que todos los ecuatorianos tengan acceso a una noticia. Y esta penetración tan grande, tan fuerte, pues ¿qué es lo que logró? Que ellos impongan todo tipo de contenidos. Por eso es que todas las denuncias que se hicieron en este periodo, el 75% de denuncias de corrupción se conocieron, fueron hechos por la prensa, pero esta poderosa maquinaria eclipsaba totalmente e impidió que eso se conozca, y dio privilegio a otro tipo de contenidos que me preguntaste. O sea, incluso estos contenidos frívolos, existió una banalización de la información, de la política, ¿sí? Del quehacer periodístico, y lo que se ha referido Miguel es cierto. O sea, todo este periodismo militante que se ha construido. O sea, la pregunta es, bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a desbaratar y cómo vamos a construir la imagen del nuevo periodista
que se sujeta a normas independientes, que duda de todo, hasta Sí, del exacto. amor de su madre, debería entenderse, ¿no es cierto? Ajá. O sea, ¿cómo construimos y recuperamos algo que se perdió en estos 10 años? Ok, José, tú referías hace unos instantes el tema de que muchos sectores estuvieron alrededor de esto que se creó, de esto que se construyó, sociólogos, analistas, militantes, activistas, como quiera llamarse. Pero estuvieron también colegas nuestros, compañeros nuestros, que estaban en las redacciones, que estaban en los estudios de radio, de televisión, que tenían una presencia pública importante, significativa, y que de pronto fueron de alguna manera actores o cómplices de esta persecución, de este hostigamiento del que fuimos víctimas. Bueno, estamos viendo cómo fue que los atrajeron. Allá. O sea, estamos viendo que además de buenos salarios, enormes salarios, tenían bonificaciones, autos, y entonces podríamos estar pensando, contratos. El señor Rabascal tuvo cantidad de contratos hechos a su empresa. El señor Gestoso, que trajeron creo que está viviendo en Washington, bueno, de donde haya estado, Él pero lo venía con trajeron. un trupé de gente, 8, 10 personas. A hacer entrevistas en las cuales le decían, estas son las preguntas. Entonces, evidentemente que primero hubo esa práctica. Y lo segundo, evidentemente que hay mucha gente que siempre ha pensado, Andrés, que antes del periodismo y de la democracia están, digamos, de alguna manera, toda esta visión militante que es absurda, el tema de periodismo. El periodismo justo lo que te lleva es entender la complejidad. Porque si eres periodista y estás haciendo una noticia y tienes que ver la parte, la contraparte, los afectados, los involucrados, etcétera, las autoridades, lo que estás viendo es que estás componiendo algo que es complejo para la sociedad. Y algo complejo no se soluciona dándole prelación a una voz y a un actor. Entonces, la democracia consustancialmente está metida en el periodismo. O los periodistas tenemos que ser demócratas por el oficio. Por el oficio. Entonces, muchos periodistas no han entendido eso. Y el gobierno, evidentemente, aprovechó, llamó a mucha gente, los puso a militar, a hacer sus boletines, a hacerle odas al presidente Correa. Y el presidente pensó, Andrés, que como él podía comprar periodistas para que le hicieran eso, seguramente otros periodistas, es decir, nosotros, estamos de venta del otro lado. Del otro lado, Claro. lo cual nos convirtió, porque no podía decir que estaba peleando con un periodista o con Carlos Michelena, estaba peleando con politiqueros, con políticos. Entonces, por eso nos endosó que los críticos de su gobierno, que también fuimos críticos del gobierno de Febres Cordero, de Bucarán y de Maguad y de otros gobiernos, pues él nos endosó que solamente éramos críticos de su gobierno porque éramos políticos disfrazados. Tenemos que ir a una pausa, vamos a ir a la publicidad y les propongo a nuestros panelistas que en la segunda parte, en el siguiente segmento de Hora 25, echemos una mirada a lo que ocurrió en el 2017 con estos elementos fundamentales: las elecciones, el cambio de gobierno y la situación de Jorge Glass. Temas políticos, en un instante. Bien, vamos a presentar nuestro siguiente segmento del programa y he pedido a nuestros colegas que destinemos estos minutos para analizar lo que ha ocurrido en el ámbito político. Pero no sé si antes, Cristian, tú quisieras decir algo respecto a lo que tratamos en el segmento anterior. Sí, hay que cerrar con un tema que es netamente trascendente, y es la decisión judicial con respecto a Teleamazonas tomadas en las últimas horas. Ya. Que cambia de alguna manera el peso político de las condiciones jugadas en los últimos 10 años y nos aboca a nuevos espacios, ¿sí? El hecho de que se haya emitido una sentencia favorable al canal y se le pida al señor superintendente
de Comunicación, Carlos Ochoa, que pida disculpas, ¿sí?, echa al traste, echa a la basura, Andrés, en verdad a la basura, todo lo actuado por la Superintendencia de Comunicación desde la expedición de la Ley de Comunicación. Y eso, efectivamente, es un paso, tal vez es el paso más importante que nosotros hayamos visto en temas de periodismo en este año 2017. Perfecto. José, el superintendente ya no tendría espacio, ya no tendría autoridad después de esta sentencia. Bueno, está destituido por el Contralor también. Pero que renuncie también podría ser una opción, ¿o no? O sea, no está en el libreto de ellos renunciar. ¿Tú no crees que? Porque el señor Jorge Glass, con todo lo que tiene, no lo has visto tener la dignidad de decir, ok, doy un paso al costado para defenderme, para lo que sea. No está en el libreto de ellos renunciar. Debiera renunciar porque absolutamente queda en la situación lo que describió Cristian en el caso de Teleamazonas. El señor no solamente que la justicia viene a intervenir por primera vez para decirle que es un abusivo, para decirle que ha tomado medidas por fuera de la ley. Debiera haber más demandas para que el señor Carlos Ochoa responda por todo lo que hizo durante estos 10 años, no los 10 años, pero desde 3 años que está en el cargo, 5 creo que son, ¿no? Para que, porque el señor ahí ha tenido violaciones flagrantes de la Constitución y de los derechos de los ecuatorianos. Okay. No sé, Miguel, si quieras comentar algo de esto. Sí, por supuesto. Hay algo que hay que entender y es el sentido histórico de la acción de protección aceptada, porque más allá del tema de la comunicación, si vemos estadísticas de las acciones de protecciones aceptadas en el sistema judicial ecuatoriano, nos damos cuenta que los jueces todavía no comprenden la necesidad de proteger judicialmente los derechos constitucionales. Es decir, esta aceptación de esta acción de protección es realmente histórica, no solo respecto de los derechos que tienen que ver con la comunicación, sino de los derechos constitucionales en general. Y ahí hay algo muy interesante que creo yo que hay que decirlo. La jueza no acoge, digamos, el argumento de Teleamazonas de tener el derecho de ser juzgado por un juez imparcial, sino uno más importante que es la presunción de inocencia. Ajá. Y lo hace con el principio jura novit curia, que quiere decir de oficio, revisando la constitucionalidad de la sentencia, digamos, de la sanción de Supercom. Yo determino que ha habido una violación al principio de presunción de inocencia porque la persona que toma la decisión de sancionar ya tenía un prejuicio, tanto así que él inicia el proceso. Estoy hablando de Carlos Ochoa. Lo importante de esto es que si hiciéramos la revisión de constitucionalidad de todo lo que ha decidido el boyerista que desde un monitor vigila las audiencias de Supercom y no se atreve a bajar y dar la cara ante la historia de las decisiones que toma con el poder administrativo que tiene, creo que encontraríamos muchas irregularidades. Y yo creo que él no debería disculparse solo con Teleamazonas, él debe pedir perdón a la historia por el triste papel que ha desempeñado en contra de la libertad de expresión y en contra de gente que lo único que ha hecho es hacer su trabajo. El trabajo del periodista es un trabajo, como dice José Hernández, totalmente relacionado a la democracia. No tenía por qué perseguir a gente que lo único que había hecho es su trabajo. Y él, lamentablemente, tengo que decirlo así de claro, va a ir al basurero de la historia, porque no va a ver nadie que recuerde con buenos ojos la persecución que él emprendió. Ok, terminamos esta parte, Pancho. Yo diría 2 cosas. Y que este hecho nos impone. Una, un medio decidido a pelear por el espacio. Y eso es también importante, que los medios, que los periodistas estén dispuestos a pelear y a defender su espacio. Entonces tenemos un medio que defiende y una justicia que es capaz de no responder al sábado ni al dedo. Ya está. Esta justicia nos garantiza a todos. La jueza Gómez, yo digo, tomó una gran decisión. No dijo nada sobre la ley, se cuidó mucho, un equilibrio sobre eso, pero rescató el principio de inocencia. Y cuando el principio de inocencia está ahí, esa presunción de inocencia está ahí y hay que resguardarlo, hay que resguardarlo. Y eso fue lo que se consiguió en este juicio. Yo diría, viene ya al plano de la discusión política y pública y una decisión del presidente de la República podría ayudarnos a que esta ley, con lo que pasó el día martes, uno diría, no está armonizada con los convenios internacionales, no es una ley que está armonizada con la Constitución. ¿Qué nos hace falta? Una decisión política para quitar este instrumento que cualquier rato
cualquier rato asoma uno que cree que es dueño de todo y quiere aplicarla sin son ni ton. La superintendencia. Eliminar. Superintendente, pero por supuesto, primero porque es inconstitucional su existencia, porque no estuvo en los dos debates de eso, entró por la ventana, digamos, de ese proyecto, y gracias a una persona que yo no termino de entender, que es el alcalde de Loja, El Chato. sumado, claro, sumado a todo, ¿para qué? Para que sea instrumento del mismo, y él ha demostrado que puede perseguir, y te lo digo yo que yo sí estoy sorprendido que un tipo formado como él tenga esta capacidad histriónica para perseguir en virtud de una ley que él ayudó a poner inconstitucionalmente. ¿Qué pasó en 2017? Vamos ahora al ámbito político. Un año de importantes transformaciones, de cambios sustanciales con los temas que habíamos señalado. La elección de un mandatario, un cambio de gobierno y el caso Glass. Por favor, Cristian. Bueno, tal vez el más sorpresivo, el viraje de Lenín Moreno con respecto al correísmo puro y duro. Si bien son la misma cara y son los mismos, yo creo que Lenín Moreno comprendió muy bien las condiciones históricas del país y pues decidió tomar otro rumbo. Incluso si es que el rumbo no hubiese sido tan radical como el que tuvo, hubiese tenido problemas, conflictos y enfrentamientos directos con el anterior presidente, porque era visto, o sea, Rafael Correa lo que buscaba era un títere, ¿sí? Pensó que podía tener en sus manos a Lenín Moreno como títere y efectivamente se equivocó. Y pues a la luz de las circunstancias entendemos ahora que a Lenín Moreno le disgustaba el correísmo. De hecho, o sea, esa es la primera conclusión que yo saco. O sea, él, por su propio fuero, comprende que tenía que alejarse de un camino que a él no le gustaba, que tuvo que asumirlo por las circunstancias. Acompañó al presidente, Pero era un problema de fuerte. supervivencia, tal vez, Cristian. También tiene que ver, pero creo que pasa también por la condición personal del actual presidente de la República de marcar una distancia con quienes de alguna manera él también se sintió maltratado. Ok, Francisco Rocha. Yo te diría, el 2017 nos lleva a dos cosas. El uno, un país dividido. Después de la segunda vuelta, siguió dividido. Proclamaron un presidente y un ganador, proclamó este Consejo Nacional Electoral. Ha ido consolidándose y lo que dice Cristian, no sé si este viraje, pero sí esta conciencia del maltrato del mismo al presidente actual le llevó a decir, a ver, ¿queremos democracia o no? ¿El proyecto es más democracia o partido único? ¿El proyecto es, soy presidente o sigo siendo del binomio de los dos vicepresidentes de Correa? Decidió ser presidente, lo cual es bueno. Y el señor licenciado Moreno, diría yo, en medio de esta gran dificultad que nos ha dicho Cristian, intenta construir un gobierno. Yo diría, Andrés, si después de que él ha tenido esa mitad, que en el medio hay un 17% ni por el uno ni por el otro, pero esa mitad que respaldó y que le permitió que él sea proclamado presidente, él tiene que incrementarla. ¿Para qué? Para ayudarnos a construir una democracia posible. No la imaginaria, no, la posible. ¿Eso qué significa? Que el país puede y debe no exigirle al presidente Moreno una vereda más, sino que nos ayude a reconstruir la institucionalidad. Si eso es capaz de hacer el señor presidente Moreno, no haga una casa, nada más, ayúdenos a reconstruir incluso lo mal invertido. Es que eso es lo más complejo, porque tiene que ver con el espíritu, digamos, con la conducta, con la forma de ser y pero tal. recuperemos algo, porque si algo nos puede pesar ahora y en el futuro, es que la impunidad se quede campeando y que esto no sea sino una cortina de humo. Yo suelo decir, a mí me parece que esto es un gran relajo bien organizado, pero que la impunidad se quede y se instale en el país es lo más peligroso. Es que claro, del caos, del desorden, alguien está medrando, Miguel. ¿Cuál es tu apreciación respecto a lo que ha ocurrido y esto que se ha presentado con un presidente que enfrenta una situación que
ninguno de nosotros pensaba que podía llegar a este punto. Claro, lo que caracteriza a las épocas de transición creo que es la incertidumbre, porque todavía yo personalmente no puedo tener tan claro el panorama. No sé si a Lenín Moreno le incomodaba desde el principio el correísmo. Me parece que no, porque fue su vicepresidente, porque recibió $1.6 millones para su misión en Ginebra, pagada por el Estado ecuatoriano, sin rendir mayores cuentas al respecto. Yo soy periodista, tengo que decir la verdad. Es una persona que estuvo y se benefició de los 10 años del correísmo y no dijo nada de la violación a los derechos humanos a los 10 del Oluncoto, a los 12 del Central Técnico, los juicios a Cristian Zurita y a Juan Carlos Calderón, la persecución al Universo. Es decir, es una persona que guardó silencio en momentos en donde alguien que ve los principios de la democracia afectados tenía que haber dicho algo, más aún un vicepresidente de la República. Yo pienso que de todos modos es interesante este proceso. Él dice que la gente va a ir perdiendo el comportamiento ovejuno. Él fue de los primeros que fue perdiendo el comportamiento ovejuno, aunque se tardó 10 años. Y yo veo eso con buenos ojos. Creo que hay que reconstruir la democracia ecuatoriana, pero a partir, sobre todo, de hacer un mea culpa de lo que dejamos que suceda. En esta sociedad, el Ecuador en general permitió que una persona obsesionada por el poder haga barbaridades. Por ejemplo, le impida a una mujer que es pareja de un líder indígena vivir en el Ecuador y le expulsó sin ningún argumento jurídico, expulsó a más de 100 ciudadanos cubanos de la forma más violatoria de los estándares internacionales y los entregó a la dictadura de Raúl Castro. Yo no entiendo cómo fuimos capaces durante 10 años los ecuatorianos de permitir tantas violaciones a los derechos humanos. Pero claro, si es que no había Lenín Moreno con esta conducta, con este comportamiento, probablemente no se avanzaba, poco o mucho, pero no se avanzaba esto que ha ocurrido en estos meses. Es la gran paradoja. Lenín Moreno, evidentemente que tenía que asumir el momento histórico por razones matemáticas. Uno, él no tenía los votos suficientes para ganar. Él recibe unos votos duros de Correa, los aumenta con su simpatía personal, con lo que él tuviera, aparentemente ayudado por el CNE, llega al 51%. Pero el 51% necesitaba legitimarse en el poder. Entonces arma la consulta y por las promesas que hay en la consulta y por las promesas que hace Lenín Moreno, sube a los estándares que tenemos en este momento en las encuestas. 75%, alrededor, más del 70% en todo caso, de popularidad, de 60 y pico % de credibilidad. Eso significa, Andrés, que le da un capital político. Y viene ahí el segundo hecho, y es que gracias a eso, porque eso lo requería Lenín Moreno para sobrevivir políticamente, para afincarse en el poder, entonces él hace el segundo acto, que es desmontar de alguna manera al correísmo desde adentro. Es decir, él se convierte en una suerte de caballo de Troya y él desmonta. ¿Quién, como tú dices, si no lo hubiera hecho él, no lo hubiera podido hacer nadie? Nadie. Nadie. Es decir, esto era misión imposible para Guillermo Lasso. Hubiera estado seguramente Rafael Correa empujándole la silla a Lenín Moreno en las calles provocando... Exacto. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Lenín Moreno? Muestra la retórica correísta vacía. Muestra que lo que dice que hizo, hay mucho bluff, mucha mentira. Muestra que las cifras son falsas. Muestra que la corrupción es tan importante que él dice que en un gobierno no alcanzaría para juzgar esa corrupción. Entonces, Lenín Moreno viene ahí a desmontar todo este aparato, a empezar a desmontar el aparato, porque esto va a ser muy largo. Y entra el tercer punto para mí, que es la pregunta, ¿quién es Lenín Moreno? ¿Quién es? Que tenemos que descubrir quién es. No sé si lo podamos descubrir. Lenín Moreno es una persona absolutamente misteriosa, absolutamente ambigua, le gusta la ambigüedad, le gusta esta suerte de decir las cosas y dejar en el aire cosas, esta cosa de decir te doy una segunda oportunidad aunque sé tu pasado, etcétera. Todas estas ambigüedades de Lenín Moreno son absolutamente graves de alguna manera porque hasta ahora esas ambigüedades, Andrés, las ha podido administrar porque el momento
todo el mundo tiene puestos los ojos sobre la consulta. No, no. Pero para el 2018... Y porque tiene un gran aliado, que es Rafael Correa. Por supuesto. Rafael Correa Pero no. es el que provoca que unan a todo el sector de la oposición. Pero ese misma le salva pregunta, a Andrés, Moreno. es, después de desmontar o empezar a desmontar el correísmo, ¿qué va a hacer Lenín Moreno? ¿Y quién es Lenín Moreno? Son dos de los grandes interrogantes para el 2018. Y la economía es un elemento extraño, Francisco. Parecería que hay una recuperación, hay ciertas señales de que algo está pasando y tal. Entonces uno diría, algo pasa que generó mayor confianza, que la gente tuvo más tranquilidad, no sé, pero algo pasó en la economía. A ver, pasó que está en stand-by. No es que mejoró. Mejoraron las recaudaciones tributarias, Sí, no. mejoraron las ventas en este periodo de Navidad, estos últimos 2 meses. Andrés? 7% en un informe de la Cámara de Comercio. Cuando tú dices cuánto se inyectó para que eso pueda bueno, pasar. puede ser un Entonces, espejismo, claro, sí. uno dice, es lo que pasa es que nos han construido un imaginario que creemos que incrementan las ventas significa que mejoró la economía, que no es que significa que se endeudaron más. Ojo con eso. Porque esta etapa de 10 años de consumismo, que la han construido en virtud de una sí, economía que ha llenado, que donde las cosas parecen son todo desechable. Entonces, no, este Ecuador es un Ecuador distinto al del gasto o al del crecimiento por ventas. La economía, Andrés, tiene que ver con qué vamos a hacer con la deuda externa, qué vamos a hacer con ese equilibrio fiscal que requiere el país. Yo decía, ¿por qué el presidente Moreno no pide a cada uno de sus ministros que bajen el 10% del presupuesto en cada una de sus instituciones a las que él ha encargado? Serían 3.500 millones de dólares menos. Que lo bajen. Con lo cual, ¿por qué no buscamos que los más de 10.000 millones de dólares de deuda con la China no sean renegociados? Que no haya un ministro que nos diga que eso no hace falta. No, que sean renegociados en mejores condiciones. Este espejismo, Andrés, lo va a tener que enfrentar después del 4 de febrero. Pero tenemos uno que es mucho más actual. La designación del nuevo vicepresidente. Eso vamos a hablar en un instante. Vamos a ir a la pausa y volvemos para nuestro tercer segmento del programa Hora 25. Se ha iniciado ya el 2018 prácticamente y en tal virtud los ojos del Ecuador, la atención del país se concentra en algo que va a ocurrir en las próximas horas. Esto es la designación y todo lo que alrededor del caso Glass se va a presentar. Quiero proponer entonces a nuestros panelistas que echemos una mirada, que hagamos alguna reflexión y comentario sobre el tema. Jorge Glass, Miguel, y el desenlace que tendrá, que es una designación de un nuevo o una nueva vicepresidenta. En efecto, Andrés, el 2 de enero se culmina el plazo de 3 meses que la Constitución prevé para la ausencia temporal del vicepresidente y el presidente de la República, Lenín Moreno, está obligado a enviar una terna a la Asamblea Nacional. Yo creo que eso va a ser fundamental en la medida en que este gobierno tiene que legitimarse. Electoralmente, cuando fue electo Lenín Moreno, era otra persona. Era una persona que estaba respaldado por todo un imaginario correísta, autoritario, que, digamos, fue apoyado en las urnas y de algún modo se consolidó como gobierno. Pero ahora él es otra persona distinta que ha roto con ese imaginario y tiene que legitimarse. Yo creo que la mejor forma de legitimarse sería elegir a las personas de su terna de entre los movimientos sociales, no desde el viejo correato, sino personas que hayan estado durante estos 10 años comprometidos con la democracia, comprometidos con los derechos humanos, gente de la que no podamos tener duda de que haya participado en el reparto del dinero público a través de los contratos de la corrupción, que Odebrecht es uno de los muy pequeños casos de todo lo que hubo en estos 10 años de despilfarro. Pero yo creo que Lenín Moreno, si quiere legitimarse, tiene que escoger a una persona que haya sido intachable y que haya estado totalmente comprometida con la democracia y no con el correato. Qué difícil designación, qué tarea más compleja, Cristian, porque uno pensaría esto que señala Miguel con validez, pero también uno diría, necesita un respaldo político, necesita un apoyo político, el Parlamento tiene que echar una mirada para efectos de tener una opción de manejo legislativo.
Bueno, de alguna manera la Asamblea queda en deuda por la incapacidad de haberlo juzgado políticamente. Le abre la puerta al presidente para presentar su terna y tengo la impresión que al menos en ella habrá 2 mujeres y tengo la impresión que 2 serán empresarias. Ah, ya. Creo yo. Y de alguna manera eso nos aboca a conocer cuál va a ser los planes del presidente. O sea, yo creo que será un gobierno algo más cercano, no a los movimientos y a los grupos sociales. Tengo la sensación de que va a estar más pegado a los grupos productivos, a las cámaras. A las empresas. Sí, y a los emprendimientos, que en verdad marcaría un distanciamiento completo y sería la implosión total de Alianza País. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo de que con Lenín Moreno no se sabe, en realidad es un misterio, y eso solo se conocerá el próximo 2 de enero, el momento en que él presente su terna. Ahí vamos a saber exactamente y vamos a conocer cuál es un poco el sendero, la dirección De por lo la que cual tengo claro es que la persona que más aupe no será. Porque por lo regular a quien adula, aupa y respalda, no será, se cae. no será. Sí, se cae la semana. Además que el vicepresidente o la vicepresidenta tendrá un rol muy importante y con las circunstancias, en fin, que todos conocemos, tiene un rol protagónico ahora, me parece, ¿o no? De alguna manera el ex secretario de la presidencia lo había manifestado. Él incluso señaló que él esperaba que Rosana Alvarado sea parte de la terna. Con los últimos acontecimientos sucedidos en Loja, creo que eso va a ser muy difícil. Ya no. Ha perdido un espacio que de alguna manera se le presentaba. Ya no van quedando porque todos tienen alguna cosa. Francisco. Bueno, yo diría que, a diferencia de lo que dice Miguel y Cristian, yo creo que debe ser del interior de Alianza País. ¿Ah, sí? Tiene que consolidar también un equipo en la Asamblea, y ese equipo en la Asamblea es con ellos que tienen la mayoría. Ellos siguen siendo una mayoría que a veces se disputan, pero cuando hay cosas concretas, hay que defender a un exministro, están juntos. Bueno, pero ¿no? eso es el rol que cumplió María Alejandra Vicuña en este periodo de transición. Entonces uno diría, y que además asuman la responsabilidad, Andrés. A mí me preocupa que si hay una empresaria de un afuera, empresario de afuera, se diluye la responsabilidad, no, claro, se disperse. y además digan, no se cumplió, no se siguió el proyecto, porque ahí está, le metieron a la derecha, y la derecha, si la derecha está dentro de ellos mismos. No es que está afuera, están dentro. Los beneficiarios, los 9 grupos más grandes que se han beneficiado en estos 10 años, están ahí, les financiaron a ellos. Entonces, no les demos puertas para que se liberen de responsabilidad. Yo creo que debe ser, hay personas serias dentro de Alianza País, que uno diría, pero serán tan serias y guardaron silencio, como decía Miguel, un vicepresidente que guardó silencio frente a los atropellos. Bueno, respetemos también el temor de ellos. Y ese temor que les hizo guardar silencio, esperemos que con estos nuevos aires, los aires de libertad, hay que usarlos, pero no abusarlos, porque pueden marearse. Entonces, usemos los aires muy cordialmente y busquemos que Alianza País no solo asuma el rol que debe y proponga los cambios que el país necesita para actuar en conjunto, y el resto ayudemos a que esto pueda funcionar. Señor. Andrés, yo creo que lo primero va a tocar ver cómo van a destituir al vicepresidente. El tema de que se cumple el plazo y automáticamente manda una terna me parece que no es constitucional, de lo que entiendo, por lo que he hablado con abogados constitucionalistas. El tema es que la Asamblea tiene, primero la Corte tiene que reconocer que el Contralor, perdón, que en este caso que el señor vicepresidente efectivamente no asistió a su trabajo, etcétera, y luego la Asamblea tiene que proclamar que eso es así, para poderle darle una vía constitucional para la salida. Entonces, veamos si es eso. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja? Lo más fácil hubiera sido el tema de la destitución del Contralor. Está ahí la destitución. La Corte tenía que haber dicho que el Contralor tenía derecho a que esa es una vía constitucional, y después la Asamblea solamente votar. Y se hubiera acabado el problema. Esa vía, al parecer, no la vemos que se haya empleado. Parece que la vía más próxima es efectivamente la que ocurrirá en 2 días, y eso
eso veamos. Ahora, el tema de la mayoría, de si el vicepresidente es de la mayoría o no, yo me pregunto qué mayoría, porque yo creo que las decisiones que va a tener que tomar Lenín Moreno el 5 de febrero van a implicar esta supuesta mayoría. Es decir, si Lenín Moreno piensa gobernar con la mayoría, con los que quedan en el bloque correísta, bueno, eso será un mensaje para el país. Y entonces muchos de los ciudadanos que pensaron que bloquear a Correa a través de la consulta no era solamente contra Correa, sino contra un modelo, bueno, esa gente se va a decepcionar. Claro. Entonces, ahí va a perder capital político Lenín Moreno. Entonces, Lenín Moreno tiene que saber que los votos que tiene en este momento, visto por la popularidad que tiene, son votos que la gente... son votos de expectativa, no son votos de él. No son votos de él. Entonces, si él cree que son de él y se vuelve sobre la mayoría correísta, me parece que va a cometer un error. Estamos por terminar. Quiero proponerles una última ronda, 1 minuto cada uno, para una definición, para un planteamiento sobre lo que va a ocurrir, los anhelos que hay alrededor del 2018. Cristian, empecemos contigo. Bueno, después de todo este proceso en el cual se destruyó el andamiaje de la prensa, creo que es prudente pensar en que hay que rescatar el principio de pluralidad, primeramente, el respeto a los derechos y la búsqueda de justicia. Y esto es, sobre todo esto último, es fundamental, porque en un país en el cual se ha generado una apertura grande, ¿sí?, entre los grupos políticos, y se ha generado odios y resentimientos, es necesario que la prensa cumpla mejor que nunca su papel. Para recuperar la institucionalidad un poco. Y para luchar por la justicia, pero por la justicia real, ¿no? Okay. Muy amable. Francisco. Yo creo que este año tiene que ser el de la recuperación de la libertad de expresión y la democracia. Ya está. Las dos cosas juntas nos van a generar un ambiente, yo diría, positivo para construir algo que está destruido. No va a ser fácil. Tanto Miguel como José y Cristian han sostenido lo difícil que puede ser políticamente el trabajar en esto, pero alguien tiene que dar el primer paso. Dar prioridad a estos temas que tienen que ver con la democracia, con la institucionalidad, con la república, y dejar a un lado la vereda, como dijiste. Exacto. Yo tengo la impresión de que la libertad de expresión y la democracia en este año van a jugar un rol preponderante. Que la economía, siendo tan desastrosa como es, podemos amagarla, acomodarla, podemos sacudirla para construir primero estas libertades, e incluso ahí podremos entrar en debate ya el propio modelo que el Ecuador ha de seguir. Muchísimas gracias, Francisco. José, por favor. Entonces, yo creo que la expectativa que podría albergar es de si el gobierno va a tomar las decisiones que impliquen hablarle a ciudadanos maduros. Es decir, ¿el país va a madurar el 2018 o no? Esto implica, por ejemplo, que no tengamos a un ministro como Carlos de la Torre mintiéndole al país, que no tengamos un ministro que disfraza otra vez las cifras, que dice que el 32% es lo que se debe, que lo que debe el país, desmintiendo a Lenín Moreno, que dijo que eran 60.000 millones, todo el mundo lo oyó al presidente decir, y ahora dice, no es deuda agregada, sino deuda consolidada, y entonces dejamos por fuera lo que le debemos a las instituciones internas, como que eso no fuera deuda. Como si tú pudieras endeudarte con un banco extranjero, sí, claro. Eso sí es deuda, pero con un banco aquí eso no es deuda. Eso es un juego absolutamente retórico. Entonces me parece que si el presidente, ahí el principio, Andrés, es que no trabaje por su partido. Si el presidente trabaja por su partido y no trabaja y no entiende su rol histórico, que es volver a pensar en el país, él es el presidente del país y no de su partido, si él entiende eso, va a hacerse cargo del espacio de transición que tenemos y eso implica hablarle claro y hablarle sinceramente al país. Miguel, con usted terminamos, lo más rapidito. Yo creo que este año 2018 tiene que ser el año de la verdad, que así como la mesa no estuvo servida, según Lenín Moreno, para él, no nos deje un espejismo. El endeudamiento
creado el espejismo de que estamos bien y no estamos bien, hay que tomar decisiones en la economía. Y respecto de la libertad de expresión, yo creo que tiene que ser el año de las definiciones. Hemos pasado dialogando un año entero sin definiciones respecto de la comunicación y ha llegado la hora de que el presidente presente un proyecto de ley que modifique la ley de comunicación represora que se inventó el Correato para perseguir a la prensa. Señores, muchísimas gracias, felicidades, un lindo 2018. A la audiencia igualmente, felicidades. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos.